Cada domingo de 12 a 13 horas te invitamos a sintonizar el programa Rengo Aprueba por Facebook Rengo Aprueba y Radio Impacto 107.3. Conducen Gabino Martínez Maturana y Mariano Salas Arriagada. Rengo Aprueba, cada domingo de 12 a 13 horas. En 1980, la dictadura impuso una constitución sin participación ciudadana. Así pudo crear las AFPs, las ISAPRES, el Código de Aguas y una ley para privilegiar la educación privada, imponer el plan laboral para eliminar derechos a los trabajadores y luego privatizar Chilectra, Entel, CAP, CTC, LAN-Chile y ANSA, entre muchas otras. O sea, fue diseñada para concentrar el poder económico. Sirvió como veto permanente a las reformas, porque alteró la mayoría en el Senado con los senadores designados y vitalicios. Si a pesar de eso lográbamos un cambio que defendiera nuestros derechos, los que lo rechazaban fueron al Tribunal Constitucional para revertirlo. Rechazaron la AFP estatal, el Fondo Solidario de Salud, la sanción penal al delito de colusión y el proyecto para eliminar el cheque en garantía en caso de urgencia. También rechazaron legislar sobre la equidad de sueldos, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Incluso, ahora último, rechazaron la rebaja de la dieta parlamentaria. La dictadura impuso una constitución que ha servido como un veto permanente a nuestros derechos, a un CERNAC fuerte que nos pudiera defender, a una educación gratuita y de calidad, a la despenalización del aborto, a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y al agua como un bien nacional de uso público. Pero el tiempo del rechazo se acabó. Ahora tenemos la oportunidad de crear juntos una constitución que garantice nuestros derechos. Una Carta Magna, con derechos sociales, democrática y paritaria, que asegure la libertad de expresión y la libertad de culto. Un Estado activo, que fortalezca la capacidad de emprender y el desarrollo de las regiones. Una Constitución que nos una, orientada al bien común y abierta a los desafíos del futuro. Ahora es tiempo de aprobar. Yo apruebo. Chile aprueba. Muy buenas tardes, queridos auditores de este programa Rengo Aprueba, que se transmite por Facebook Live y además por la Radio Impacto, y que nos tiene muy contentos porque en la semana anterior tuvimos una audiencia realmente notable que nos pone muy felices. Alrededor de 2.800 y algo reproducciones, 8.000 personas alcanzadas, lo que significa realmente un éxito notable y que lejos de hacernos sentir como importante, nos hace sentir incluso con mayor compromiso con ustedes, con el compromiso de entregar información veraz, información que sea útil al momento de tomar esta decisión tan importante que nos corresponde ahora el 25 de octubre. Bueno, como siempre y como va a ser costumbre en este programa, vamos a estar juntos con Gabino Martínez, a quien aprovecho de saludar cordialmente. Gabino, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Hola Mariano, muy buenas tardes, un agrado volver a estar acá, importante conversar, importante tocar temas que tienen que ver con el cambio de la Constitución, el proceso plebiscitario, que está un poquito complicado. Ya en algún minuto vamos a tocar tal vez el tema exactamente, pero yo creo que no hay que confiarse, pero eso lo vamos a ver más adelante. Saludo a toda la gente, a la audiencia. Me llegaron algunos comentarios durante la semana, gente con la que habitualmente nos juntamos en la noche a conversar, y les pareció bien que estuviéramos aquí, tú y yo, y con la gente que está respaldando este programa para poder informar, orientar y opinar respecto a lo que viene. Bueno, dicho esto y habiéndose hecho la presentación correspondiente, quiero informarles que este programa lo vamos a dividir en dos partes. Una parte va a estar relacionada
con un hecho que es muy importante y preocupante y que deja ver la miseria humana o aquellas malas prácticas de la política chilena, como lo es las campañas del terror. Que las campañas del terror lo único que hacen en definitiva es debilitar la democracia y ponen al ser humano como una especie de persona impensante que no es capaz de reflexionar, que no es capaz de entender cuáles son los procesos que se viven en una democracia o en un país. Así que la primera parte estará destinada, como digo, a las campañas del terror, y la segunda la haremos respecto de la hoja en blanco, que también es un tema que preocupa mucho a la gente y respecto al cual hay mucha desinformación. Queremos en ese sentido entregar una información veraz respecto de qué es una hoja en blanco y cómo se va a establecer y cómo se va a escribir. Así que vamos a partir con las campañas del terror, y para lo cual lo vamos a introducir con un video entretenido a cargo del profesor constitucionalista don Fernando Atria. Va a haber una campaña del terror tal como hubo una campaña del terror para el 5 de octubre del 88. Yo creo que esa campaña del terror tiene posibilidades de ser eficaz en la medida en que vote la cantidad de gente que estamos acostumbrados a que voten en las elecciones. O sea, si vota el 40%, el 45%, contra eso, creo yo, es posible que sea eficaz una campaña del terror. Si en el plebiscito, en vez de votar el 40 o el 45%, vota el 80%, el 85%, 90% de los que pueden votar, yo creo que contra eso la campaña del terror va a resultar ser ineficaz. Pocas cosas serán más decisivas para que pase con el proceso constituyente que el nivel de participación que haya en el plebiscito. Un plebiscito en el cual vota el 90% de los que pueden votar es un evento político totalmente distinto de un plebiscito en el que vota el 40 o el 45% de las personas que pueden votar. Y tiene que ver, entre otras cosas, con la posibilidad de manipular el resultado mediante campañas del terror y cosas así. Muy bien, yo estoy plenamente de acuerdo con el profesor Fernando Atria, que dicho sea de paso es uno de los grandes defensores de este proceso constituyente y lo ha hecho sistemáticamente en todos los programas de televisión donde él ha tenido la oportunidad de ser. Y que además, fíjate que hay uno interesante en el caso del profesor Fernando Atria, porque él ha creado un partido político, ¿no? Cuyo único objeto, o su principal objeto, es incluir a los independientes que, como tú ya sabes y como todos nuestros auditores también lo saben, están teniendo una situación de discriminación absolutamente arbitraria de la posibilidad de optar a un cargo constituyente. De hecho, para poder optar a un cargo constituyente tiene que tener un 0,4% de la votación realizada en el distrito en la última elección parlamentaria, lo que significa una cantidad enorme de personas que, para el caso del distrito nuestro, es alrededor de 400 o 450 personas, y que además tienen la obligación de concurrir personal y presencialmente a una notaría a poder manifestar su intención de apoyar a un candidato. A diferencia de los partidos políticos, con el solo hecho de, a través de una página web, manifestar su intención de militar en un partido político, ya son miembros de un partido político. Por lo tanto, es una arbitrariedad que deberá ser corregida. Yo creo que hay bastante ruido en el ambiente político, Gabino, para los efectos de poder modificar eso y poner a los independientes en una situación de igualdad respecto de los políticos. No hay que perder de vista de que en Chile el 96% de los chilenos son independientes, Gabino, ¿no? Así es. La verdad es que yo estaba escuchando justamente ahora en la mañana en el programa Pauta Libre, que se cambió de horario, entre paréntesis, lo que tú estás diciendo, o sea, este trámite que hay que hacer hoy día en plena pandemia, con todos los problemas de repente para poder salir, si estás en cuarentena tienes que pedir permiso, etcétera, se está exigiendo la concurrencia a la notaría para poder firmar en apoyo de un independiente. Pero yo creo que el tema va mucho más allá del trámite, de la cuestión administrativa, tiene que ver con los conceptos y la forma en que los partidos políticos, que son los que están representados en el Congreso, están llevando a cabo este proceso desde el momento de inscribirse. O sea, yo creo que pese a todo lo que ha ocurrido, pese a todas las demandas ciudadanas, seguimos desconectados entre los ciudadanos independientes y los políticos, los partidos políticos, los que están instalando estas normas.
Entonces, yo creo que eso es súper grave porque nos da una demostración, nos anticipa, Mariano, de lo que va a venir, que va a ser exactamente igual a lo que hemos tenido. Entonces vamos a seguir en esta eterna guerra y en esta eterna, digamos, diferencia entre el ciudadano común y silvestre que piensa, que razona, que tiene necesidades, que es un ciudadano responsable, junto a los partidos políticos que siguen haciendo de la suya y armando los temas de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses y a lo que les pudiera significar a ellos tener más posibilidad. Entonces yo creo que eso nos va a seguir haciendo daño, porque si se mantiene el actual sistema de inscripción de los independientes con el firme y todo lo demás, vamos a tener lo más probable que aprobar o rechazar una constitución cuando se escriba que no nos va a representar. Si ese es el Bueno, entonces yo digo, los políticos no están entendiendo nada de nada, lo único que están tratando de tirar agua por su molino y les da lo mismo que el 95, 96%, como dices tú, no esté adscrito a un partido político. Y eso es lo grave de lo que está pasando el día de hoy. exactamente, yo creo que es exactamente así, Gabino, y además hay que tener en cuenta que la clase política, yo siempre hablo de la clase política, porque aquí no hay distinción entre de izquierdas y de derechas. Aquí Exacto, el ¿no? tema es cómo defendemos nuestro fundito, cómo defendemos nuestra cuota Claro, de poder, cómo hacemos, exacto. cómo aseguramos eso que nos queda, que es como estar parapetado en una puerta cuando todo indica que tienen que salir del espectro político, sin embargo quieren mantenerse a toda costa. A Y toda costa, a toda esto costa. es una mala práctica que la gente en las calles, en todas partes, incluso en el debate público que tú ves en las radios, en la televisión, incluso en el Congreso, hay muchas voces, entre ellos la gente del Frente Amplio, entre ellos también algunos personeros de la oposición, que también están claros de que esto hay que corregirlo. Yo tengo fe, Gabino, de que esto se va a corregir, porque no puede ser que aún a estas alturas no se haya legislado correcta y acertadamente respecto a los pueblos originarios, por un lado, y respecto de la corrección de la discriminación arbitraria que implica la participación de los independientes en el proceso constituyente. Pero bueno, entrando derechamente al... No sé, ¿quieres comentar algo de eso? No, simplemente agregar de que los ciudadanos chilenos hemos pasado por tantos temas trágicos que yo creo que es tan necesario y tan urgente la participación, que hayan voces nuevas, ideas distintas, aires distintos en lo que nos pasa como pueblo, que yo creo que sería imposible que esto fuera de una manera, o sea, se mantuviera el actual esquema para poder optar a un cargo. Yo creo que eso es una cuestión, no tengo la palabra precisa como para decir cómo hacerlos entender de que hay que cambiar. O sea, yo creo que van a tener que entender, porque si no entienden, vamos a tener también una sociedad que nos va a rechazar atrozmente en las próximas elecciones. Mira, Aún Gabino, más. esto es como un cheque a fecha. Esto tiene una fecha de tope. Las próximas elecciones populares van a dar cuenta de este rechazo de la sociedad. Yo no tengo la menor duda de que va a ser así. La gente va a rechazar. La gente tiene una especie de autonomía en relación con los partidos políticos en cuanto a los procesos que estamos viviendo en Chile, procesos políticos. Pero mira, Gabino, te sugiero que entremos de hecho al tema de las campañas del terror, pero yo creo que es uno de los temas más importantes que abordar. Fíjate que las campañas del terror no son nada nuevo, ¿no? Esto viene de tiempos inmemoriales. Recuerda tú que las primeras gran campañas, el primer símbolo de campaña del terror era que los comunistas se comían las guaguas, pues, bueno, ¿te acuerdas de eso, no? Sí, sí. Entonces, si tenemos una campaña del terror, y esa es una cosa que hoy día se usa incluso en un sentido al revés, es decir, yo escuchaba al alcalde Jadwe, por ejemplo, decir que, oye, no me comí ninguna guagua hoy día, así como haciendo chistes con el tema. Y bueno, y campañas del terror, yo recuerdo a la misma Marcela Cubillos en la campaña del sí, del no, del año 88, cuando ella salía con un desparpajo increíble en la televisión hablando de que se nos venía el caos, que se nos venía el túnel sin salida, que se iba a desmantelar todo el proceso de crecimiento y de paz que había en Chile. Y la verdad fue exactamente todo lo contrario que vino,
porque si hay un periodo exitoso, reconocido en todo el mundo, incluso por los chilenos, con algunas falencias que son las que hoy día la gente demanda, es precisamente el tema del crecimiento, la disminución de la pobreza que vino con el primer gobierno de la Concertación. Entonces, esa campaña del terror, de que venía el caos, de que venía todo el crecimiento de Chile, es una campaña que tuvo una demostración empírica de que era falsa. Porque si algo ocurrió bueno en los gobiernos de la Concertación, fue el gobierno de Elwin, con un crecimiento económico que vino del 7% promedio, con una inserción del Chile internacional, y con una disminución de la pobreza de un 44% a un 14%. Entonces, esa campaña del terror se murió por sí misma. Yo no sé si tú me puedes aportar de otra campaña del terror que haya habido en la historia, porque vamos aproximándonos a las últimas. Todas las campañas del terror, de todos los cambios más o menos importantes del país, incluso estos días ha salido de nuevo a la palestra la reforma agraria, en que hay mucha gente que ha lamentado, que pucha mi familia, la forma en que, etcétera. Pero nunca han tenido una palabra para reconocer de que Chile tenía una producción agrícola bastante mínima y una cantidad enorme de terrenos que estaban desocupados, que nadie los utilizaba para la producción, para el crecimiento, para el desarrollo, porque la verdad es que tenemos un sector de este país que lo único que habla es que tenemos que lograr desarrollo económico, etcétera. Pero este desarrollo solamente está pensado en ese aspecto, pero en lo social, en la justicia, en la dignidad, eso no es tema para para un sector del país. Entonces, yo digo, cuando se empieza a recordar, empezamos con la reforma agraria, etcétera, lo que les quitaron, etcétera, y que podrían volver a expropiar otra vez, no sé, etcétera. Bueno, tenemos la campaña del terror de la píldora del día después, del aborto, de los hijos legítimos, del divorcio, y súmale, ¿te das cuenta? O sea, sí. La verdad es que tenemos un sector que siempre reacciona, no propone, sino que reacciona a lo que la mayoría de repente quiere y que ha costado tanto sacarlo, porque la verdad es que eso hay que reconocer. Todos estos cambios ha costado un mundo porque la campaña del terror ha sido muy fuerte a través de los medios. Desgraciadamente hay un sector importante de este país que no tiene medios que sean más objetivos que los que tenemos. Entonces, resulta muy difícil caminar. Bueno, y hoy día tenemos la Constitución en que seguramente yo creo que ya deben estar escuché algunos por ahí que decía que si se ganaba el apruebo o nueva constitución se iba del país, o sea, ya las consabidas amenazas, cerramos las industrias, nos llevamos la plata para otro lado, etcétera, etcétera. Y yo creo que la mayoría de los chilenos ya estamos acostumbrados a esta historia. El Chilezuela vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, con la historia de Maduro o Chávez, que cambiaron la Constitución y mira lo que está. Es que son realidades distintas. Yo creo que los chilenos en general no tendemos a desarmar el país y a cambiarlo casi de nombre. Yo creo que los chilenos no tenemos eso. Hicimos di nomás. Yo creo que las campañas del terror son una falta de respeto, un atropello a la razón, Gabino, y además son atentatorias contra la democracia, contra un valor tan preciado que es la democracia. Si la democracia se valora cuando la perdemos, pero en general la democracia es la mejor forma de convivencia, no se ha inventado una mejor, ¿no? Y yo creo que quiero retrotraer un poco el comentario a lo que tú decías respecto a la reforma agraria. Fíjate, Gabino, que en la FAO y en las organizaciones internacionales que tienen que ver con la agricultura, si hay algo que es una idea por todos aceptada, es que la reforma agraria ocurría en Chile, que dicho sea de paso, Dios tuvo su inicio en el gobierno de Alessandria, después de Alessandria, exactamente, claro, pasó por el gobierno de Eduardo Frei y luego terminó con el gobierno de Salvador Allende. Es una reforma agraria tan virtuosa, Gabino, tan virtuosa, que es la fuente, que es la causa del éxito de la actividad agrícola exportadora de Chile hoy día. Si la actividad agrícola de Chile se activó precisamente con la reforma agraria, porque tal como tú decías, antes de la reforma agraria existían un latifundio de miles de hectáreas que no tenían ninguna actividad, que estaban ahí solamente como una especie de trofeo, porque no estaban ni siquiera explotados. Por lo tanto, hoy día en Chile tenemos un campo que está 100% explotado. Incluso en el sur, de la Patagonia, que es un lugar que yo conozco mucho porque tengo algo por allá,
También se está ocupando incluso con sistemas de producción de variadas formas. Así que, ya, y esa campaña del terror. La otra campaña del terror que a mí me gustaría mucho señalar, Gabino, es, y queridos auditores, es el tema del aborto entre causales. Fíjate que cuando se hablaba del aborto entre causales, tú sabes todo el tiempo que duró esa discusión, se fueron años de años. Y esa discusión tenía opiniones de gente que decían que cómo vamos a aprobar el aborto en tres causales. Además era un aborto solo en tres causales, no era un aborto libre, ¿no? Abierto, Decían que una vez que se aprobaba la ley de aborto, la gente las mujeres iban a hacer cola, iban a hacer fila en los lugares para practicarse aborto. Yo creo que eso es una falta tremenda de respeto a las mujeres chilenas, a las maravillosas mujeres que hay en este país. Porque nada de eso ocurrió, nada de eso ocurrió. Y también otro tema que fue muy interesante en relación con las campañas del terror fue el tema del divorcio. Yo no sé si tú recuerdas o nuestros auditores recuerdan que cuando se aprobó el divorcio se hablaba de que se destruía la familia chilena, güey. O sea, estábamos con una cosa tan catastrófica, terrible. Y nada de eso ocurrió. Y paradojalmente, y esta es la ironía del asunto, muchos de los senadores y de los parlamentarios que se oponían tenazmente al divorcio, sin embargo, pasaron 3, 4 días de la ley y se fueron a divorciar, porque entonces, pero yo creo que... perdón. Yo también, profesor Atria, aquí es importante que las campañas del terror yo creo que no surten mayor efecto, pero yo me voy a quedar con la reflexión del profesor Fernando Atria, en el sentido de que las campañas del terror pueden causar un efecto, no tan importante, pero pueden causar un efecto cuando la participación ciudadana no es suficientemente amplia. Y en ese sentido me parece a mí súper interesante lo que él dice. O sea, una de las formas más importantes de luchar contra las campañas del terror o de neutralizar las campañas del terror es con una amplia participación ciudadana donde podamos estar todos los que creemos en una nueva constitución, en una nueva institucionalidad, que el día 25 de octubre estemos ahí. O sea, sobre el 70% sería un ideal de poder tener para efectos. Atria dice que si el porcentaje de votación está entre el 40 y el 45%, la campaña del terror habría tenido efecto. Y si está sobre el 80 al 90%, la campaña del terror, ningún efecto. Pero yo creo que ahí también hay un tema de disposición de la gente. Yo creo que más que a veces de la campaña del terror, el susto y todo lo que pudiera ser, yo creo que también estamos en un momento en que la gente está como muy desarraigada de los procesos democráticos o eleccionarios que se viven, porque sienten que los cambios no son suficientes. Entonces hemos escuchado ya la habitual frase decir, total, salga quien salga, yo mañana tengo que trabajar igual. Sí, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, yo lo he escuchado. Entonces, la verdad es que la gente no entiende que salga no es lo mismo. La constitución que tengamos no es lo mismo tener esta que otra. Como decía la querida Michelle Bachelet, no da lo mismo que en gobierne, porque Gabino, no da lo mismo. Pero por supuesto, claro. Mira, Gabino, yo quiero terminar este comentario de las campañas del terror para que pasemos al otro tema. Señalando la última campaña del terror, la más reciente, y que una campaña del terror que dejó en pelotas, por decirlo de algún modo, a toda esta gente que está tratando de asustar a los chilenos. Esta campaña del terror relativa al retiro del 10%. Fíjate que la Evelyn Matei dijo que Chile se iba a incendiar, Gabino, por favor, ¿de qué estamos hablando? Dijeron que se caían las bolsas, dijeron que las pensiones iban a ir al mínimo, y resulta que, tal como ocurrió en el plebiscito del 5 de octubre del 88, solo hubo virtud con el retiro del 10%. Fíjate que se reactivó la economía notablemente, disminuyó la caída del IMASEC, y además, hoy día el gobierno está dando a conocer cifras del empleo que se las quieren atribuir a ellos, que se han creado 312.000 nuevos puestos de trabajo. Pero lo que no dicen con precisión y con fuerza es que esas fuentes de trabajo, que son esos lugares de trabajo, no son precisamente porque los empresarios hayan reactivado la economía y porque el gobierno o el Estado haya establecido obras públicas que permitieran absorber esa mano de obra. Son mano de obra por cuenta propia. Es decir,
la gente tomó parte del 10% que retiró de la AFP y compró Primer Super 8, trabajo. compró Super 8 y lo fue a vender a la esquina, o si yo hice un emprendimiento. Entonces, en definitiva, la virtud del retiro del 10% es tan notable que estas campañas del terror se autodestruyen. Mira, Camino, antes de que pasemos al próximo tema, quisiera Pero yo... déjame decir lo siguiente. Fue tan virtuoso lo que pasó, Mariana, con el 10%, que tú sabes que mi experiencia como concejal era recibir constantemente peticiones, llamados, recados de gente que necesitaba caja de mercadería. Desde que se empezó a pagar el 10%, la gente dejó de pedir la caja de mercadería. Pero por supuesto, si es demasiado virtuoso. Yo creo que pasó a nivel nacional que le dio un respiro a los municipios respecto al tema. O sea, la gente empezó, teniendo plata en su bolsillo, empezó a resolver sus temas. No es que quisieran aprovecharse y que el Estado les resolviera todo. Llegó la plata y la gente empezó a resolver el tema. Entonces te digo, eso habla de dignidad, de estar bien parado, bien posicionado, de su realidad y de que quienes responden por sí mismos son los propios vecinos. Entonces, yo creo que eso también es un efecto positivo de lo que pasó y que fue una muestra, un desmentido a todas las alarmantes declaraciones de gente de gobierno y empresarios. Campañas del terror que les decimos a nuestros auditores, no las crean, no le hagan caso. Esas son mentiras destinadas a intimidarlo y hacer que usted no vaya a votar. No, al revés, tiene que ir a votar. Fíjate que antes de que pasemos al tema de la hoja en blanco, Gabino, tenemos muchos comentarios que nos han llegado de gente que está conectada con nosotros, así que vamos a analizar los comentarios y los vamos a comentar tú conmigo. Bueno, doña Flor María Acevedo, apruebo con unos aplausos muy bonitos, así que gracias por eso. Luis García, apruebo también. Óscar Gamboa Muñoz, buenas tardes, Mariano y Gamino. Consuelo Martínez, desde San Vicente, yo apruebo, qué bueno. Consuelo, la colega, un saludo para ella. Juan Carlos Morales, saludos, chicos. De todos los próximos, Gabino. Andrea Paulina Duarte aprueba, dice todo el rato, igual que nosotros. Sí. Comité Ciudadano apruebo Rengo, vamos que se puede. Este es de cercano, parece. Tanto el distrito 15 y 16 ya estamos inscritos, dice Anter Cervel. Comité Ciudadano apruebo Rengo. Está bien. Inscrito como partido. Óscar Gamboa Muñoz, lo interesante de Aria es que él ha apoyado el proceso constituyente desde antes que se pusiera de moda. Sí, claro, el profesor Fernando Arce acá. Enrique Gorman. Enrique, hola, buen domingo para todos. Dice, estoy convencido de que el porcentaje de votación será altísimo, basado en que los jóvenes que iniciaron el movimiento de octubre, creo que si esta vez votarán, dice, porque se dieron cuenta de que es la forma de producir los cambios. Saludos, Enrique. Mariano. Juan Carlos Morales Díaz, los partidos tienen solo el 5 al 7% de representantes y opinantes. Correcto, Juan Carlos, estamos completamente de acuerdo contigo. Enrique Gorman, Dale. Es muy difícil que los partidos abran cupos a civiles. No está en su ADN ceder espacios de poder. Sí, estamos de acuerdo. Lorena Caterina Cabrera, justamente es una encerrona de los políticos. Sí, podemos pensar en eso. Y bueno, Lorenita, que te hayas comunicado con nosotros. Un abrazo, querida amiga. Lee lo que sigue. Parece como ese sería sería el último comentario que... No, Enrique Gorman. Ahí tiene otro. El peligro radica en que si finalmente los constituyentes resultan ser los mismos añejos de siempre, el proceso pierde peso específico, validez, pero por supuesto. Eso es lo que hay que evitar. Mari Martínez, yo apruebo. Muy bien. Gracias. Perfecto. Juan Carlos Morales, en reuniones con distintas organizaciones, entre ellos partidistas, da pena que aún estén con esa mirada 80-90 donde sus candidatos van a ser partidistas. Ellos no tienen una deuda histórica. Ellos hoy tienen una deuda histórica. Hoy solo algunos partidos, PH, PRO, han cedido sus cupos a independientes. Sí, interesante eso del PRO, de Marco Enrique Minami, que él cedió todos sus cupos a personas independientes. Yo creo que ahí hay una cosa que aplaudir también. Dale, Gabriel. Interesante, Mariano. Dale. Enrique Gorman Araya, ¿habrá un plebiscito de salida? Pregunta él.
Si es así y el pueblo rechaza la nueva constitución, no por sentirse representado, continuaremos con la actual. Es una pregunta interesante que se la vamos a responder en la segunda parte del programa que tiene que ver En la con hoja en blanco. César Ignacio César Sala Ignacio. Gamboa. Dale tú, Gabriel. Léela porque es larga. De lo que más he escuchado como campaña del terror es que es una nueva constitución. Que con una nueva constitución se acabaría el derecho de propiedad. Así como consecuencia de aquello, hablan de que a la gente le quitarán sus bienes. Lo verdadero es que lo que muchos buscamos corregir es que en la actual constitución el derecho de propiedad prima por sobre cualquier otro derecho, como la educación, la salud o el acceso al agua. Esto deja en evidencia que la Constitución del 80 tiene un marcado carácter neoliberal y autoritario. Muy bien, César. Eso que dice César es una cosa que yo he repetido mucho de repente cuando la gente pregunta, ¿pero por qué hay que cambiar la Constitución? Justamente pues, a lo que señala. O sea, esta es una Constitución que está enfocada al tema económico, al neoliberalismo en todos los aspectos y que hace que la ciudadanía en su mayoría vive una justicia indigna, una educación que no corresponde, un sistema de salud, etc. Entonces, yo creo que él apunta a una cuestión fundamental. No es necesario desglosar la Constitución para demostrarle a la gente por qué hay que cambiarla, por qué este artículo no sirve, sino que tiene un concepto, un origen, una filosofía que la hace ser distinta a lo que nosotros queremos, porque que sea participativa, que sea justa, que la gente pueda vivir con dignidad. Y yo creo que ahí, o sea, por eso ese comentario que yo quería que tú lo leyeras, porque yo quería agregar, porque es una cosa que no es difícil de entender y que no es difícil de explicar, Mariano. Y la vamos a ir desarrollando en los programas que vienen. Juan Carlos Morales Díaz nos dice, al recorrer los territorios nos hemos dado cuenta que mucha gente está con miedo a manifestar su opción. Somos una zona agrícola donde los patrones de fondos tienen en la mira. Tienen en la mira a los trabajadores. Claro, esto tiene que ver con lo mismo, pero yo les digo a la gente, sin miedo, sin rencor y sin violencia, vota apruebo. Ese es el tema, ¿no? Lorena Caterina Cabrera Bertetti, mi querida amiga, Mariano, por favor, la reforma agraria fue un desastre. Mi familia fue víctima de las expropiaciones y nos quitaron todo. ¿Qué manera de hablar mentiras? Bueno, el tiempo de entregar ilegalmente las tierras a los campesinos, estos llegaban a mi casa a pedir ayuda, ya que los dejaran votados. Sí, en realidad Lorena tiene razón en algún sentido, porque la reforma agraria implicó cosas buenas y cosas malas. Pero si hacemos un resumen, si hacemos una síntesis de lo que pasó con la reforma agraria, tuvo muchas cosas más buenas que malas. Lamento tu experiencia personal, Lorena, que es la de varias gente, ¿no? Pero sin embargo, si la raya para la suma, fue más vistoso que defectuoso. Sebastián Collado Rodríguez, los latifundios, dicen, los latifundios se habrían terminado, pero los latiaguistas perduraron en el tiempo. Latiaguistas perduraron en el tiempo. Si compras un trozo de tierra sin derechos de agua, compraste tierra muerta, acceso al agua. Nos quedan acciones de agua, solo la posibilidad de arrendarla a un propietario de derecho. Exacto, Sebastián Collado tiene toda la razón. Y precisamente una de las cosas que en el futuro deben cambiarse. Los derechos de agua no pueden ser un bien de transar en el mercado como se transa cualquier bien suntuario. El derecho del agua tiene que ver con derecho humano al agua. Dale, Gabino. A ver, dice Enrique Goldman, los dineros al 10% finalmente vuelven a la AFP a través de las compras hechas en el retail, que es entre otras empresas donde invierten la AFP. Pero por supuesto, pues si todo tiene que ver con un núcleo, que tiene que ver con la cuestión económica y las ganancias y la utilidad, y las grandes empresas que en definitiva manejan todos los recursos de nuestro país. Por lo tanto, cuando Mariano se refería a este incendio de Chile por sacar el 10%, la verdad es que yo creo que fueron absolutamente irracionales esos comentarios, porque ellos saben quiénes son los dueños, quiénes manejan, dónde va la plata, los bancos, etcétera, etcétera. O sea, todos tienen los mismos, digamos, patrones, los mismos dueños, las mismas sociedades, accionistas, etcétera. Entonces, la verdad es que lo que tú dices, Enrique, tienes toda la razón. Carlos Andrés Abarca Medina, querido amigo Carlito, gracias por escribirnos y estar con nosotros. Rengo saldrá a probar. Oye, son muchos los Sí. Nacho Durán, músico, mira, el hijo de nuestro amigo querido Nachito, qué gusto. Navarro y sus secuaces también lo vienen maniobrando desde hace años el plebiscito.
no entendí mucho el comentario. Juan Yo Carlos Morales tampoco, Díaz. no, la verdad es que no. Juan Carlos Morales Díaz, estamos inscritos como Distrito 15, Ciudadanos Constituyentes, y Distrito 16, sexta prueba. No como partidos. Morales, día dice. Estamos como organizaciones sociales independientes, donde participaremos a la par con los partidos tradicionales. Muy bien. Independiente donde participar a la par con los partidos tradicionales. Mira, está bien, ¿no? Mucha Está bien, desconocía eso. cantidad de mensajes, oye, que interesante, como algo que nos tiene muy contentos. Óscar Gamboa Muñoz dice, me parece muy bien hablar de la clase política, porque cuando se habla de los políticos, suena como que los independientes no lo fueran. Perfecto, muy bien. Claro, ser político no necesariamente ya es crítico pertenecer a un partido político. Yo soy político, claramente, y yo soy independiente, no tengo... El problema es que como está tan desprestigiada la política, parece que inconscientemente uno evade Sí, oye, bueno, el autodenominarse, ¿no? Pudimos leer todos los comentarios, pero tiene toda la razón. Sin espacio para poder... Mira, vamos a pasar al próximo tema, Gabino, que es el tema de la... Pasemos. Y vamos a introducirlo con un video muy interesante que nos tiene preparado en la producción del programa. ¿Qué tan cierto es que la nueva Constitución se escribirá en una hoja en blanco? Es un concepto sobre el cual se ha hablado mucho, el concepto de la hoja en blanco, pero es un concepto que tiene un sentido limitado. Tiene que ver con el mecanismo de reemplazo de la Constitución actual. No significa partir completamente desde cero, como si fuera posible pensar, discutir o deliberar en el vacío. Es una idea de reemplazo en el sentido de que el nuevo texto que si se llega a aprobar va a reemplazar completamente el texto de la Constitución vigente, aun cuando ese nuevo texto no contenga alguno de las instituciones o de las disposiciones o de las normas de la Constitución vigente. Es decir, se reemplaza completamente el texto actual. Ese es el sentido de la hoja en blanco, pero no es un llamado a desconocer nuestra tradición constitucional, los debates, la teoría, la experiencia comparada. Tenemos alrededor de 200 años de constitucionalismo en Chile, hay una historia interesante, valiosa que mirar. No significa, como decía, pensar o partir a discutir desde el vacío. El sentido de la hoja en blanco es un sentido de un mecanismo técnico de reemplazo constitucional. De hecho, la reforma constitucional que habilitó el plebiscito que vamos a tener el 26 de abril también restringe el sentido de la hoja en blanco, pues dice que el órgano constituyente, que si se llega a elegir, si se aprueba, que gane el apruebo en el plebiscito del 26 de abril, tiene ciertas restricciones, como por ejemplo no se puede desconocer el carácter de República Democrática de Chile, ni los efectos de las sentencias judiciales que estén ejecutoriadas, ni los tratados internacionales con los cuales se ha comprometido el Estado de Chile. O sea, hay hoja en blanco, pero en un sentido restringido, que es que el nuevo texto reemplazará completamente el texto vigente. Exacto. Mira, Camilo, auditores, este tema de la hoja en blanco es un tema que tiene que ver con la negociación aquella que se hizo en la noche entre el 14 y el 15 de noviembre, cuando Chile estaba ardiendo, cuando Chile estaba en la época más cruda del estallido social. Y fíjate que el tema es que ya habían llegado a un acuerdo entre los que estaban ahí participando, que eran las cúpulas de los partidos políticos, de la clase política, como bien nos corrigió Óscar Gamboa, en el sentido de que estaban todos de acuerdo en que había ahí un quórum que era imprescindible para darle cierto nivel de consenso a las normas de la Constitución, y se estableció que el quórum para aprobar las normas de la nueva Constitución por parte de la Convención Constituyente era un quórum de 2/3 de los miembros en ejercicio de la Comisión. Entonces, pero para que fuera posible que fueran 2/3, entonces esos 2/3, Gabino, implicaban de que si no había un acuerdo respecto de una norma en particular, entonces lo que quería meter la UDI ahí era que seguía vigente la Constitución anterior. Entonces claro, era como un negocio redondo, porque la probabilidad de 2/3 no es una probabilidad
muy cierta. Eso va a depender de cómo se hagan las campañas y todo. Y lo más probable es que van a tener que haber consensos de ambos lados para poder establecer esta norma. Pero si no se hubiera establecido de que era una hoja en blanco, entonces el incentivo a bloquear todas las modificaciones estaba dado, porque no era posible, si no obtenía 2/3, no era posible cambiarlo. Entonces, ellos querían, o la parte de la derecha dura, quería que si no había ese acuerdo de 2/3, entonces quedaba vigente la Constitución anterior. Eso se eliminó. Entonces, hoy día, hoja en blanco significa eso. Significa que ninguna norma existente en la Constitución del 80 va a tener vigencia a partir de este proceso constituyente, a menos que la Convención Constituyente, por 2/3, así lo establezca. Y yo creo, y soy convencido, de que muchas cosas que están en la actual Constitución van a seguir vigentes porque son cosas que nadie va a querer cambiar. Como, por ejemplo, que el núcleo central, o sea, que el núcleo central de la sociedad es la familia. Ponte tú, ¿no? Qué buena cosa que... O la base de la institucionalidad. Tú me enviaste... Déjame. Entonces, pero no solo eso, no solo es lo que acabo de decir, sino que además hay cosas que no van a poder estar fuera de la Constitución. Como por ejemplo que Chile es un país democrático, ¿cierto? Primera cosa. Segunda cosa, de que los tratados internacionales, especialmente aquellos que regulan materias de derechos humanos, estarán vigentes en la nueva Constitución, porque Chile no puede desconocer los tratados internacionales. Y en ese sentido es importante señalar de que los tratados internacionales que regulan los derechos humanos, como la Convención de la ONU y otros, no van a desaparecer de la Constitución porque un grupo de iluminados quiera hacerla desaparecer, porque eso no puede salir. Es decir, los derechos y las garantías fundamentales del artículo 19, tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al justo proceso, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, todo eso va a estar en la nueva Constitución, pero por supuesto que hay que hacerle los maquillajes que correspondan para que se verifique de verdad esos derechos. Y lo otro que también señala el acuerdo, tal como lo decía el profesor que hablaba, es que las sentencias que ya estén ejecutoriadas no podrán ser modificadas por esta Comisión Constituyente. Hay un tema ahí con el Banco Central que yo creo que, en mi opinión personal, habría posibilidad de discutir un poco, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con que haya independencia por parte del Banco Central, del poder político, pero yo creo que es inaudito que sea el único órgano del Estado chileno que no tenga ni un control jurisdiccional o administrativo. Tú sabes que hoy día, por ejemplo, no se puede acusar constitucionalmente a los miembros del banco, a los miembros del Banco Central, cosa que le da una independencia más allá de lo razonable. Tú me enviaste espérate, estoy anotando una cosa aquí para que no se me olvide, si es que nos queda tiempo. Tú me enviaste un comentario, me reenviaste un comentario de alguien que publicó, no sé, es un diario, no tengo idea, en que justamente a mí me... El profesor de Cordero. Claro, exactamente. Muy bueno, que yo espero reencontrarlo, porque la verdad es que traté de ubicarlo, no lo pude pillar. Pero él hablaba justamente porque este es un tema que yo lo conversé, salió, digamos, improvisadamente en el programa que yo hago en la noche, y estuve un poco me tuvieron ahí medio por las cuerdas los contertulios, los amigos, porque, o sea, algunos, como Enrique Gorman, que no está viendo, decía que para él era una decepción, porque se iban a mantener algunas cosas que la Constitución tiene hoy día y que no son muy justas, no son muy adecuadas, que la gente no quiere, que te provocan, digamos, como vivir en un estado que tú no quieres. Pero yo también siento lo mismo, o sea, no podemos borrar el anterior, porque hay derechos esenciales que están consagrados en la Constitución. Por supuesto. Entonces tú no puedes sacar la hoja entera y ponerle y redactarlo de nuevo. Entonces yo creo que ahí hay un poco de discrepancia con algunas personas o inquietud en algunas personas respecto de que, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Vamos a mantener lo anterior? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que va a haber me imagino que habrán comisiones que revisarán, tendrán que votar, y bueno, y los votos van a depender de que nosotros, los que queremos que la Constitución se cambie, en las cuestiones esenciales, vamos a votar y convencemos a otros que vayan a votar, porque es la única forma de poder tener la mayoría suficiente y que representen efectivamente lo que ha pasado en la calle desde
el octubre del 2019 o desde el pingüinazo y etcétera, etcétera. O sea, de una necesidad sentida de la comunidad de poder cambiar lo que en justicia nos corresponde vivir. O sea, yo creo que eso es una cuestión fundamental. Sí, es correcto. Y además hay que tener en cuenta de que también tiene una lista de campañas del terror. Es decir, aquí Sí, como que van a llegar una especie de marcianos, de extraterrestres que van a venir a hacer una constitución que no tenga que ver con los chilenos. Si nosotros tenemos una tradición constitucional, tenemos una tradición republicana de 200 años, aquí es impensable que no vayamos a tener un poder judicial, que no vayamos a tener un poder legislativo, que no vayamos a poder tener incluso un tribunal constitucional, pero con facultades más disminuidas, que no tengan que ver con el control preventivo de la legalidad o la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Pero, en definitiva, aquí no vamos a venir a instalar una constitución de otra manera, ni los que van a redactar la constitución van a ser una especie como de enajenados mentales que van a venir a querer implantarnos un país que no es el que nosotros tenemos. La mayoría de las cosas van a quedar en la constitución. Pero te das cuenta que es temor, es miedo, Mariano, de repente, de algunos de provocar esta cosa, o sea, como decir, de cero, todo nuevo, ¿no? Porque yo creo lo que pasa es que hay un grupo un grupo de gente, un grupo de chilenos, un sector de la población, que tiene muchos privilegios con la Constitución del 80. Exactamente. Todo Claro. el tema, por ejemplo, del capital, todo el tema. Algo pasó ahí, ¿eh? Se fue la imagen de Mariano. En la transmisión que tenemos interna, la conversación interna, porque yo estoy viendo la que se está haciendo a través de Facebook. Sí, que algo pasó ahí. Ahí, Mariano no. Bueno, mientras Mariano vuelve con su imagen, yo quiero aprovechar los últimos minutos para decir algo que me parece importante, que tiene que ver justamente con la Constitución. La Constitución consagra la acusación constitucional cuando algún alto funcionario de los poderes del Estado, el poder político, siente que no ha sido buena la decisión o que está equivocado en su accionar. Se le permite al Parlamento, de acuerdo a la organización que se dé, de hacer una acusación constitucional. Entonces hoy día está caminando la acusación constitucional en contra de la ministra que aprobó esta libertad para el hombre que mató a esta jovencita Ámbar. Entonces el Poder Judicial dice que el Parlamento se está entrometiendo en asuntos de su incumbencia y que eso cruza, digamos, el límite del respeto de los poderes del Estado. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué existe la acusación constitucional y por qué permite que se acusen a los altos funcionarios políticos o del Poder Judicial o de los ministros, etcétera? Entonces, ahí hay una contradicción en términos que justamente tal vez la próxima Constitución podrá dirimir de mejor manera o se va a mantener, que tiene que ver con que si a mí me permiten como parlamentario hacer una acusación constitucional cuando yo la ejecuto, ese derecho que tengo, el poder del judicial me dice, usted se está entrometiendo en lo que no le corresponde y está creando, ¿no es cierto?, una dificultad de la libertad de actuación de los poderes. Yo creo que ahí hay una manipulación, Mariano, que a mí me parece que es para defenderse de lo indefendible nomás. Sí, yo creo que es importante, mira, es un tema un poco técnico que yo voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Lo que pasa es que las resoluciones de los tribunales tienen dos características. Hay algunas resoluciones que son de carácter administrativo y otras que son de carácter judicial, ¿cierto? Hay resoluciones, por ejemplo, como las sentencias que dicta un tribunal, ahí no se puede meter nadie, y de hecho nadie se mete. En Chile se respeta en el sentido de la separación de los poderes. Pero cuando se trata de resoluciones que rayan en lo administrativo, como es precisamente el caso de la jueza Donoso, que en definitiva otorgó libertades condicionales que han sido muy cuestionadas, yo tengo mis dudas sobre si ese proceso, si esa resolución, si esa decisión de la jueza Donoso es una decisión jurisdiccional o es una decisión de carácter administrativo.
porque es una decisión que proviene de una ley que es la que otorga las libertades condicionales, pero es de carácter administrativo porque no es parte de un juicio, digamos, contradictorio, donde haya una parte que defiende una postura y otra que defiende otra postura. Y deja ver, además, el tema de la jueza Donoso es un tema súper interesante, porque va a ser un tema que de todas maneras va a ser tratado como un conflicto que va a tener que analizarse para la Constitución nueva, en el sentido de que las libertades condicionales en los países desarrollados, en los países OCDE, están relacionadas con un proceso judicial, que es el juez de cumplimiento de las penas, que en Chile no existe. Hoy día en Chile el cumplimiento regular o irregular de una pena es un cumplimiento, es una resolución que proviene de una cosa administrativa. No existe un tribunal que se encargue de la reinserción, de la readaptación de los presos. Y eso es porque el objeto del derecho penal, Gabino y auditores, no es meter gente a la cárcel. El objeto del derecho penal es rehabilitar y reinsertar a los delincuentes en la sociedad. Ese es el único objeto y es la máxima, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que es un tema que hay que haber que en definitiva revisar también. Gabino, no sé, ¿tienes alguna cosa para que antes de entrar a los comentarios finales? Bueno, no, yo quiero saludar a nuestro amigo, común amigo Mario Galvez, que nos está mandando saludos a través de la transmisión online, a través de Facebook. Así que Mario, que está trabajando intensamente en Quinta de Tilcoco, que tiene también emisiones de sus comentarios, entrevistados. La semana entrevistado a un señor Orrego, si no me equivoco, que hizo un muy buen análisis de lo que fue la reforma agraria. Estaba, me parece, celebrando algo, recordando algo, seguramente la ley, y lo hizo, me gusta bastante los invitados que él tiene, así que saludo a Mario Gal. Yo no sé cuántos minutos nos quedan, la verdad es que antes estábamos como a punto... ¿Ah? 8 minutos para ver los 8 minutos, perfecto, pero mira, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos, irán a salir otros temas que tú tienes por ahí, pero yo quiero decir lo siguiente. Quisiera recomendarle a la gente que de repente quiere entender de alguna manera lo que pasó en Chile antes en la época de la dictadura. Hay dos películas que son bastante beneficiosas respecto al tema. Porque de repente uno conoce los hechos, lo que te cuentan los medios, normalmente uno no tiene acceso a una información más distinta, digamos. Pero me ha tocado ver estos últimos días una película que se llama Pacto de Fuga, que es bastante buena, yo no sé si tú la viste, te la recomiendo. Sí, pues muy interesante, una peliculaza chilena Exacto, claro. Que relata la fuga de la cárcel de Santiago de la cárcel. En el momento en que se iba a Pinochet y asumía a Patricio Elwin, una cuestión bastante buena. No digo que esté a favor o en contra del tema, sino que la película misma y los acontecimientos internos que se van dando, cómo la gente se defiende respecto de un Estado gigante en contra de ello y un Estado, digamos, opresor por todos lados. Entonces, la verdad es que yo creo que vale la pena verla. Y ayer terminé de ver, oye, una serie que se llama Héroe Invisible. Maravillosa, yo también la vi. Espectacular, espectacular. Me ha dejado conmovido. Como trabajo de cine, maravilloso. Maravilloso, pero me ha dejado conmovido porque fíjate que ahí tú ves, claro, Héroe Invisible, o sea, cuestiones que tú nunca supiste. Normal, teníamos información de los desaparecidos, de las atrocidades que se cometían, pero esta cosa así como de detalle detrás de la cortina, en realidad, bastante buena. Y siguiendo con el tema, me tocó ver una entrevista no, se me olvidó en este minuto el nombre del embajador finlandés. Claro, me tocó ver una entrevista ayer y, digamos, a él en directo, antes que se estrenara la serie, y conmovedora, digamos, todo lo que arriesgó para poder salvar más de 2.000 personas que fueron llevadas a Europa y ciento y tantas que fueron llevadas a Finlandia.
Sí, Y en el conflicto mapuche, hoy día en la mañana estaba escuchando que la muerte de este joven que estaba junto a su amigo Moisés, tomándose unos tragos en un auto, Moisés. Moisés, y que lo mataron alevosamente, y obviamente seguramente va a pasar a la impunidad, porque estos casos, pucha que cuesta. Y ahí recomiendo yo ver una película que se llama Mala Junta, me imagino que la habrás visto también, Sí. y que en alguna medida te muestra así como... Mi mamá me decía que evitara las malas juntas cuando era chico. Pero esta es una cuestión terrible porque de alguna manera te repasa o te muestra las condiciones que no conocemos respecto a la vida de la gente de los sectores mapuche. Las injusticias y toda esta cosa, Sí, la discriminación, Mariano. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí hay 3 películas o una serie que te permite conocer como toda esta cosa y que en definitiva nuestra actual legislación nos ha llevado a cometer muchos errores y muchas injusticias respecto al tema. Entonces, yo estoy confiado de que con todas estas conversaciones que nosotros tenemos, con las que se irán dando más adelante con otras personas, vamos a poder entender y tener una mejor actitud como nación respecto a lo que se vivió, a lo que se sigue viviendo y a la discriminación tan grave y que indigna cuando tú hablas del conflicto mapuche y no se lleva a la focalización, al núcleo del tema, y seguimos dándole vuelta por alrededor y seguimos justificando muertes o atacando a quienes, digamos, agreden a otros en el sí, sector. Yo creo que ese es un drama lo que tenemos en sí. Chile, que no lo hemos enfrentado fuertemente. Sin duda, Gabino, y hay una serie de cosas que lamentablemente no vamos a poder abordar hoy día porque se nos está acabando el tiempo. Y yo Perfecto. quisiera redondear nomás el tema de la hoja en blanco, como que la hoja en blanco no es más que la posibilidad de escribir entre todos los chilenos una constitución que nos representa a todos Ah, y que nos sirva para los próximos 40, 50 años. Eh, Quiero recomendarles que esta noche a las 0 horas, bueno, hay varios programas políticos en la televisión, pero uno que yo quisiera recomendar que es Pauta Libre, que lo dan en la mañana y lo repiten en la noche. Y sí. quiero saludar también a unos amigos patagones, Andrés Morales y Andrés de Twitter, y también reconocer en un amigo periodista renguino, Carlos Serpa Morales, que hoy día vuelve a la televisión, estará desde las 23 horas en la red televisión, en un programa, después de 23 años, volviendo a la televisión, en un programa deportivo que es a las 23 horas. Así que vamos con los comentarios. Círculo Central se llama. Círculo Central. Vamos con los Círculo comentarios, Central. señor Así. director. Vamos. Juan Luis ¿Sí? Araya dice, con una nueva constitución solo le vamos a entregar más poder a los políticos, quienes utilizarán los bienes del Estado a su favor. Bueno, eso va a depender de nosotros, de que sepamos elegir a buenos constituyentes y que le demos preferencia precisamente a los independientes, que son los que en definitiva nos pueden representar de mejor forma. Mari de Pablo Becerra, querida Mari, tú nos dices cuál es el miedo de cambiar la constitución. La elaboración será por amplitud de ideas. Muy bien, Mari, eso es. Clarito, ¿eh? Juan Carlos Morales dice, la política es bella, una reunión de cursos es política, una junta de vecinos es política, la comunidad organizada es política. No confundir con la política partidista. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Mariano. Mari de Pablo Becerra, hay que evolucionar, no quedarse en el pasado, en todo sentido. Muy bien, Mari. Está bien. Enrique Gorman, lo de Neo cediendo cupo es una maniobra para tratar de reubicarse en la actual realidad política y ver si tiene alguna posibilidad de ser candidato otra vez. Ya lo dijo que podría ser candidato presidencial. Sí. Ya lo dijo. Mario Alberto Galvez Palma, querido Mario Galvez, saludos y felicitaciones. Gran programa, grandes amigos. Gracias. Gracias, Mario. Mario Mella dice, reemplazar la constitución vigente es una oportunidad única, pero el tema de fondo, a mi parecer, es la clase política, pues siempre serán los mismos que decidan por nosotros. Veremos si seguirán gobernando para sus intereses o los del pueblo. Bueno, ahí está nuestra actitud fiscalizadora y de salir a la calle y de ir a votar, pues. ¿Ah? Hay que estar mirando. Claro, exacto, claro. Enrique Gorman Araya, después de esta conversación, me queda claro que si hay cosas básicas que deben permanecer. Bien, me parece bien que le hayamos aclarado a él ese tema. Exacto. Juan Luis Araya dice, miedo de poner el futuro del país en manos de la peor clase política de la historia.
Yo creo que ha habido siempre, no nos habíamos dado cuenta en realidad, Juan Luis Araya. Mira para atrás, lee un poquito y te das cuenta que la cosa ha sido difícil y cuestionable desde hace mucho tiempo atrás. El mismo Juan Luis Araya podría incluir la serie El Mecanismo de Netflix, donde se plasma cómo en Brasil los políticos populares roban y le mienten a la gente con cuentos, tal cual pasa en Chile. Sí, correcto. La vamos a ver para poder comentarla, Juan Luis. Bien, pues. Justito, Justito nos alcanzó el mira, tiempo. mira el cronómetro. Sí. Nos tienen súper pauteados. Bueno, me parece bien. Estoy No muy pauteado, contento. no pauteado, controlado en el tiempo, para que no haya interpretaciones. Estoy muy contento de haber hecho este programa, Gabino, y de haber apoyado y aportado un grano de arena a esta discusión que duda cabe que es la discusión más importante de la historia de Chile. Sí. Y ni más ni menos que eso. Esto que estamos viviendo hoy día es un momento constituyente que la República de Chile nunca la vivió. Y por lo tanto requiere del compromiso de todos, de los que aprueban, de los que rechazan, de los que quieren esto. Todos tenemos que ir. Si hay algo que no puede faltar aquí es que estemos todos los chilenos. Aunque queramos un camino, queramos otro. Pero en la medida en que estemos todos participando, que estemos todos opinando, va a ser una constitución que nos va a representar a todos y que obviamente siempre hay uno que gana y otro que pierde. Pero en definitiva la gracia es que todos estemos dentro del proceso. Mariano, la próxima semana, los próximos días vienen las fiestas patrias, así que un abrazo para toda la gente, pongan la bandera en la casa, demuestren que estamos contentos por celebrar este aniversario, que va a ser distinto. Nosotros, en el caso del Consejo Municipal, vamos a hacer una breve ceremonia transmitida online, porque obviamente no podemos hacer nada más, así que un abrazo para todos los renguinos, para toda la gente que va a llegar, porque va a llegar gente de afuera a celebrar con nosotros a pesar de los 5, de los 10, un enredo que todavía nadie entiende mucho, pero un gran abrazo para ti en lo personal. Mis saludos, Mariana, que lo pases muy bien junto a Mariano Hijo, con quien he trabajado, digamos, en algún minuto en la municipalidad, ha colaborado mucho con la gestión de los concejales en el momento en que él estuvo. Así que saludos a todos y a la gente que nos escribió también. Muchos saludos y unas muy buenas fiestas patrias. Sí, yo quiero terminar solo señalando algo que tiene que ver con un tema sanitario. Ojo, estamos con una pandemia en pleno desarrollo. Ayer hubo 2.135 casos y la cantidad de fallecidos está todavía en un nivel que no podemos hablar de que estamos como ganándole la batalla al coronavirus. De manera que el llamado es a que las fiestas patrias las celebremos en casa. Quédate en casa, que nada te pasa, y además el autocuidado es fundamental, sigamos lavándonos las manos, sigamos usando la mascarilla, tengamos, por favor, el respeto por la vida de los demás. Todos juntos le podemos ganar al coronavirus. Chao. Cada domingo de 12 a 13 horas te invitamos a sintonizar el programa Rengo Aprueba por Facebook Rengo Aprueba y Radio Impacto 107.3. Conducen Gabino Martínez Maturana y Mariano Salas Arriagada. Rengo Aprueba, cada domingo de 12 a 13 horas.